en una slide más, nosotros teníamos que hacer una línea de código enorme para lograr hacer una instrucción, ¿ya? Y yo soy un poco más viejo que ustedes, que la mayoría de ustedes, y me tocó en ese tiempo programar de esa manera, y créanme que el lenguaje Arduino facilitó muchísimo, muchísimo las cosas, ¿ya? Este lenguaje Arduino se utiliza, como yo les dije, igual que el lenguaje, ¿cierto?, hablado de los países, a través de palabras, ¿ya? ¿Y cuáles son estas palabras? Que las podemos ver en este enlace, ¿ya? Estas palabras, el lenguaje de referencia de Arduino, ¿ya? Y el lenguaje de referencia de Arduino son las palabras claves, ¿cierto? Las palabras que yo utilizo en Arduino, ¿ya? Y estas palabras que yo uso en Arduino están en esta página, ¿ya? Y ustedes las pueden mirar, ya la página va a estar en las diapositivas, ¿cierto? Y son de referencia para ustedes. Y cada una tiene su función, ¿ya? Si yo digo hola, por ejemplo, el lenguaje natural es para saludar, ¿cierto? Esa palabra hola tiene su función con H, ¿ya? Si digo hola sin H, tiene otra función, ¿ya? Que es, por ejemplo, que viene algo en el mar, ¿cierto? Es una onda, ¿cierto?, mecánica en el mar, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos dos palabras diferentes, que una es digital read y la otra es digital write, ¿ya? Read sirve para leer pines digitales, ¿ya? Si apretamos acá, vamos a ver en las instrucciones, va a haber un detalle de para qué sirve, ¿cierto? Que lee los valores, pues, está en inglés, pero se puede traducir aquí el lenguaje en portugués o en alemán, si es que alguien conoce. Yo lo voy a dejar en inglés porque no conozco ninguno de los dos, solamente inglés. Entonces, aquí lo que podemos ver, ¿cierto? Es que entrega una definición, una descripción, ¿cierto? Y además un pequeño ejemplo de lo que hace este código, ¿ya? Y en este caso, por ejemplo, digital read sirve para leer, es la palabra que nos sirve para leer un pin, y digital write es la palabra que nos sirve para escribir en un pin, es decir, para nosotros realizar una acción, ¿ya? En el read nosotros leemos, vemos qué es lo que está pasando, y en el write nosotros ejercemos una acción, hacemos algo, ¿ya? Entonces, en la diapositiva, ustedes van a tener eso para que la idea es que cuando uno aprende un lenguaje, ¿cierto? La idea es saber la mayor cantidad de palabras posibles, ¿ya? Si yo sé una cantidad de palabras posibles, una mayor cantidad de palabras, yo puedo hablar mejor este idioma. En este caso, el lenguaje de programación. ¿Alguna duda hasta el momento? Preguntas, veo que hay. No se ve ninguna duda, profesor. Ya, perfecto. Entonces, como yo les decía, este lenguaje, ¿ya?, está basado en este lenguaje Python, está por detrás, ¿cierto?, de este lenguaje Python hay C++, ¿ya? Entonces, yo tengo un simple comando, una simple palabra, que se llama digital write, y esto es el lenguaje Arduino, ¿ya? Y al digital write yo le tengo que entregar dos cosas. Primero, el pin, ¿ya? El pin del Arduino, de todos estos pins que teníamos que yo quiero leer, ¿ya? Y el valor de este pin, ¿ya? Es una palabra bastante fácil y yo no tengo que entregarle muchas cosas. Si yo quisiera programar esto en C, y ahora van a ver aquí en la pantalla, si yo quisiera programar exactamente lo mismo en C, yo tendría que hacer todo este código, ¿ya? Todo este código que ustedes ven aquí, es similar a esa pequeña línea, a esa pequeña palabra, ¿ya? ¿Por qué? Porque aquí yo tengo que ir realmente a hablar lenguaje de máquina, ¿ya? A ir casi a hablar en binario con el computador, ¿ya? Entonces, como les dije, este lenguaje Arduino, ¿ya?, facilita muchísimo, muchísimo las cosas, y es el lenguaje que nosotros vamos a ver acá, ¿ya? No obstante, si ustedes pueden programar en C o si ustedes quieren aprender C, es totalmente recomendable y a veces necesario incluso. Cuando yo quiero, por ejemplo, programar cosas mucho más rápidas, hacerlo mucho más eficiente, la idea es programar en C, ¿ya? Pero en este curso vamos a ver el lenguaje Arduino. Entonces, para este lenguaje
programación tiene una cierta estética, una cierta estructura, ¿ya? Y aquí lo que vamos a ver es la estructura de este programa. ¿Qué contiene un programa de Arduino, ¿ya? Y este programa de Arduino tiene las siguientes características. Lo primero que tiene, ¿ya? Es una sección introductoria donde ojalá ustedes lo hagan, es una buena práctica de programación y los que estudian informática ahí quizás puedan entender que lo que son buenas prácticas en programación, yo no soy informático, yo soy ingeniero eléctrico, por lo tanto yo no conozco tanto de informática, eh, pero una de las buenas prácticas siempre en programación ya es escribir comentarios ya y explicar su código, e ir explicando su código a medida que se hace. ¿Por qué? Porque así cuando otro toma el relevo o cuando otra persona quiere utilizar el código que ustedes han compartido, ¿cierto? Acuérdense que aquí estamos en un ambiente open hardware, open software, ¿ya? Le va a facilitar la vida, ¿ya? Va a ser mucho más fácil saber qué es lo que hace su programa y cómo lo hace. Entonces, primero, una línea introductoria de comentar su programa, ¿ya? Luego viene una declaración de variables y después vamos a ver por qué es necesaria una declaración de variables, ¿ya? Que aquí yo inicio mi sistema, ¿ya? Después viene una etapa de setup donde yo seteo ciertas cosas, los puertos, por ejemplo, para qué los voy a usar. Voy a setear, por ejemplo, las velocidades de la comunicación que yo voy a utilizar, etcétera. Ya, esta es mi etapa previa a mi programa, ya que donde yo dejo todo listo para luego ir al void loop que se ve acá, que es la sección de loop, ya. Y en esta sección lo que yo voy a hacer es poner mi programa, ya que se va a ejecutar como lo vamos a ver después en un loop, ¿cierto? De manera indefinida o definida, depende de cómo yo lo haga, ¿ya? Entonces vamos a ver el primero, partamos por lo primero, ¿cierto? Que es la definición de variables, y en esta definición de variables yo tengo varios tipos de variables, ¿ya? ¿Y de qué va a depender esta definición de variables? ¿Ya? La definición de variables va a depender de para qué yo voy a usar esto, ¿ya? Por ejemplo, si yo estoy usando una cuenta, ¿ya? Si yo voy a contar cosas, por ejemplo, cuántas botellas pasan enfrente de un sensor, ¿ya? Yo, esta cuenta, ¿cierto? La voy a llevar en números enteros, ¿ya? Por ejemplo, una botella, dos botellas, tres botellas, cuatro botellas, ¿ya? No tiene sentido que yo cuente cuatro botellas y media, ¿cierto? Porque no existe la media botella, ¿ya? Por lo tanto, yo voy a contar esto en números enteros y para ello yo tendría que usar una variable del tipo íntegra. Ahora, ¿para qué me ayuda o por qué yo tengo que definir estas variables? Como les dije, Arduino es un dispositivo embebido de recursos limitados, ¿ya? Yo no tengo memoria infinita, yo no tengo terabytes para guardar en Arduino, ¿ya? De información. Yo no tengo ni siquiera megabytes para guardar en Arduino de información. Por lo tanto, toda la memoria que yo utilice tiene que ser bien utilizada, ¿ya? Por lo tanto, si yo voy a contar botellas con un número entero, no me sirve de nada tener infinitos decimales que me van a ocupar memoria en el Arduino, ¿ya? Sin ser utilizados, ¿ya? Por ejemplo, si yo, es lo mismo decir, por ejemplo, una botella que 1,00000 botellas, ¿ya? Pero al decir una botella, yo utilizo mucho menos. Chiquillos, a todos. Bueno, ¿Sí? espero. ¿Ahí volvió el profe, no? Sí. Parece que estamos teniendo unas fallas. Sí, estamos haciendo fallas Tengamos técnicas. Paciencia, por favor, paciencia. chiquillos. Sí.
Ahí entro el profe. Ya. Sí, hola. Casi Herrero Cuchillo Palo parece, no se me desconectó el internet. ¿Se ve la pantalla? Sí, Sí, profe, se sí ve. se ve. Ya, perfecto. ¿Dónde quedé? ¿Alguien se acuerda? En el ejemplo de la botella. Ya, ok. Entonces, bueno, si yo quiero contar botellas, ¿cierto? No es lo mismo utilizar un integer, ¿ya? Que esto cuenta solamente los números enteros, ¿ya? Que un float, ¿ya? ¿Por qué? Porque es lo mismo decir una botella, ¿cierto? Que 1,0000. Pero una botella, en términos de espacio, en mi memoria, ¿ya? Del Arduino, del dispositivo, ¿ya? Ocupa mucho menos espacio que decir 1,0000, porque yo estoy ahí guardando información innecesaria, ¿ya? Hay veces que yo necesito, por ejemplo, contar en números reales, la temperatura, por ejemplo, ¿ya? La temperatura yo la puedo utilizar en números reales, ¿ya? Y por lo tanto yo puedo decir que hay 20,5 grados, 20,6 grados, 20,7, etcétera, ¿ya? Hay cosas que son la mayor parte del tiempo positivas, ¿ya? Entonces ahí yo tengo que usar un sign integer, ¿ya? Etcétera, ¿ya? Y ahí tiene que ver, dependiendo de qué es lo que ustedes quieren hacer, es cuál tipo de variable ustedes van a designar, ¿ya? Por eso les digo, los dispositivos Arduino o la mayor parte de los microcontroladores son dispositivos embebidos, ¿ya? De muy bajos recursos, ¿ya? Tienen muy pocos recursos, muy poca memoria, muy poca capacidad de procesamiento por lo general. Por lo tanto, hay que cuidar esos recursos, ¿ya? Y no sirve de nada definir una variable, por ejemplo, todos estos números caben en un float, ¿ya? Yo puedo definir cualquier cosa como float, pero esto me va a ocupar muchísima memoria y esto va a saturar el Arduino después de 2 o 3 números, ya no voy a tener más espacio y por lo tanto voy a perder, ¿ya? Ahora, esa es la primera parte. Primero hay que definir las variables y utilizar bien nuestra memoria limitada que tenemos en este dispositivo, ¿ya? Luego tenemos el setup, ¿ya? Y en este setup lo que vamos a hacer, perdón, existen preguntas, yo ahí estaba viendo que hay... Profesor, ¿me escuchan? Sí. Sí, Aquí Sergio Reyes pregunta, profesor, ¿se puede agregar memorias externas al Arduino para que soporte programaciones más largas? Bueno, una cosa es la memoria y otra cosa es la programación. Al Arduino sí se le pueden agregar más memoria, ¿ya? Pero esta memoria no sirve por lo general para la programación, ¿ya? ¿Por qué? Porque hay diferentes tipos de memoria, la memoria fija y la memoria volátil, ¿ya? La memoria volátil es la que yo estoy usando constantemente para ejecutar el programa, ¿ya? Y esa memoria, ya el Arduino ya viene con un límite de fábrica y no se puede sobrepasar. Y esa es la memoria que yo por lo general tengo que cuidar. Después, la memoria permanente, que es como el disco duro de mi computador, ¿ya? Esa yo la puedo cambiar. Yo puedo cambiar el disco duro, puedo expandirla, etcétera, pero mi memoria RAM, ya que es la que yo utilizo para hacer todas estas instrucciones, por lo general en el Arduino no se puede cambiar, ¿ya? Entonces, de todos modos, cuando uno programa, lo mejor es guardar memoria, porque los recursos son muy limitados. ¿Algo más? Esa es la única pregunta que hay hasta el momento. Ya, perfecto. En la segunda parte es mi setup, ¿ya? Y como cualquier setup, ya cuando uno instala un programa, ¿cierto? Lo que hace es poner en forma o definir ciertas cosas, ¿ya? En este caso, por ejemplo, se utiliza para diferentes cosas. Algunos ejemplos, inicializar el modo de los pines, ¿ya? Si yo voy a usar un pin de mi Arduino como entrada o como salida, es decir, si yo voy a enviar información o yo voy a recibir información, el
uso de librerías también, que después las vamos a ver, que se puede hacer en el void o incluso antes, y es mejor antes incluso. Definir velocidades de comunicación, por ejemplo, la comunicación serial, que es un protocolo, ¿ya? Eso se puede definir aquí en este void, en este void setup, ¿ya? Entonces, dicho eso, por ejemplo, aquí, en este ejemplo, lo que se hace es inicializar una comunicación serial con una velocidad de 9600 baudios, ya con una tasa de transferencia de 9600, ¿ya? Y eso se inicializa y se queda así, ¿ya? Es decir, que yo para el resto del programa voy a tener esta configuración. Ahora, la parte más importante, que es el loop, que aquí es donde va el programa que ustedes van a hacer, ¿ya? Como su nombre lo dice, esto lo que hace es loopear indefinidamente, ¿cierto?, el código que se encuentra al interior, ¿ya? Esto loopea indefinidamente el código que se encuentra al interior que ustedes han realizado, y esto corre hasta que se apague o reinicie el Arduino, en este caso el microcontrolador, ¿ya? Este código va a seguir corriendo en un loop infinito, igual que este gato de acá, ¿ya? Entonces, aquí es donde ustedes ponen su programa. Y esa es la idea de la sintaxis. Entonces, tenemos como resumen, ¿cierto? Tenemos un void, primero tenemos una definición, ¿cierto?, de las variables, que esto es para guardar memoria, etcétera. Después tenemos un void setup que se ejecuta una sola vez en el Arduino, y esto es importante, se ejecuta solamente una vez al encender, es decir, todo lo que yo defino aquí va a quedar fijo para el Arduino, a menos que yo después en el loop diga lo contrario, ¿ya? Pero por lo general, esas van a ser mis condiciones de encendido de mi dispositivo. Y luego viene un void loop, que es de ejecución repetitiva, es decir, yo ejecuto el código desde arriba hacia abajo, ¿ya? Primera línea, segunda línea, tercera línea, y así sucesivamente, no todas en paralelo, sino que una a una, y luego, cuando llego al final, repito nuevamente desde el principio, ¿ya? Entonces, eso básicamente en este código de Arduino. Yo aquí tenía otra slide que creo me equivoqué. Bueno, entonces ahora lo que vamos a hacer es ir al Tinkercad, ¿ya? Que ustedes lo conocen, que es la plataforma que vamos a utilizar, ¿ya? Yo voy a salir de aquí, voy a ir a la página principal para hacer el paso a paso con ustedes, ¿ya? Como les dije la vez pasada, aquí en el Tinkercad, voy a circuito, ¿cierto? Y pongo crear un nuevo circuito para hacer este circuito del LED, ¿ya? Cuando yo creo un nuevo circuito, se me abre esta nueva ventana, ¿ya? Y en esta nueva ventana lo que yo voy a tener, ¿cierto?, es diferentes dispositivos que yo puedo tomar, sacar y poner en este panel, ¿ya? En este caso estamos usando Arduino, ¿cierto? Por lo tanto, tomo el Arduino, lo pongo acá, lo arrastro, como lo vimos la vez pasada, tomo una resistencia, la arrastro, como la vimos la vez pasada, y tomo este LED, lo arrastro, como lo vimos la vez pasada, ¿ya? Esta resistencia, ¿cierto?, va a tener un valor de 220 ohm, ¿ya? Y este LED va a ser de color rojo, ¿ya? Hago las conexiones, ¿cierto? El terminal 1 con el ground, y esto con el cátodo, el ánodo con el número 2, ¿ya? Hago las conexiones, ¿ya? Y aquí lo importante es dónde yo puedo modificar mi código, ¿ya? El código, si ven aquí, hay una pequeña ventana que dice código, ¿ya? Yo presiono acá y me aparece esta ventana, ¿ya? Se desliza esta ventana. En esta ventana yo tengo diferentes formas de programar, ¿ya? Como yo les dije, existen diversos lenguajes y cada uno de los lenguajes tiene sus palabras, tiene su forma de expresarse, ¿ya? Entonces, aquí yo voy a cambiar el diagrama de bloque por texto, ¿ya? Pongo continuar
Y aquí lo que voy a tener, por ejemplo, ya, es este voice setup. Y en este voice setup lo que tengo, ya, es un programa, ya, es un programa Arduino tal como lo vimos anteriormente, ya, y tengo un voice loop, ya, y es el programa que nosotros estamos viendo. Es decir, aquí yo puedo programar mi placa Arduino que se ve acá, ¿ya? ¿Alguna duda, pregunta de cómo se hizo esto? Aquí hay una duda sobre qué son los buits, algo así, y qué es lo que mide. Eh, ¿Me escuchó? los baudios, los baudios, ya. Perdón. Los baudios es una forma de medir la tasa de transferencia de datos, ¿ya? Tal como los kilobytes por segundo o megabytes por segundo, que es como usted le vende en Internet, ¿ya? Los baudios es otra medida de medir esta transferencia de datos que solamente toma en cuenta la parte útil del mensaje, ¿ya? Porque además del mensaje hay diferentes datos que dentro de un frame de datos, dentro de un mensaje existen varias cosas, ¿ya? Por ejemplo, si yo me encuentro con alguien en la calle, lo primero que decir, hola, ¿cómo has estado? ¿Cómo está tu familia? Etcétera. Y esa es la parte, entre comillas, inútil de la conversación y luego o la parte como que siempre se hace, protocolar, no inútil, pero protocolar, y luego vienen las cosas nuevas, que eso contiene más información, ¿cierto? Que el hola, ¿ya? En este caso, los audios solamente toman la parte que es información, pero es una medida de transferencia de datos, de cantidad de transferencia de datos. Ya, aquí también preguntan, ¿puede repetir cómo abrió el cosito para programar? Estoy aquí en el Tinkercad, en mi dashboard principal, ya después de que yo entré a mi cuenta. Se demora un poco, pero ya llega en algún momento. Ya, voy a circuitos, aquí, ¿cierto? Presiono circuitos y voy a, bueno, puedo crear un nuevo circuito o ir a uno que ya tengo modificado. En este caso yo voy a uno que ya tengo modificado, pongo modificar aquí, ¿ya? Esperemos un poco. Voy a sacar el video. Ya, aquí cuando yo estoy en el Tinkercad con mi placa, ya, para poner código aprieto aquí, en esta pestaña, ¿cierto? En este botón que dice código, ¿ya? No se ve la manito que está arriba a la derecha, ¿ya? Dice código. Yo presiono ahí, donde dice código, a ustedes les va a aparecer, al principio les va a aparecer bloques, ¿ya? Y este bloque es otro tipo de lenguaje, ¿ya? Que hace exactamente lo mismo, y después vamos a ver un poco algo parecido a esto, no igual, ¿ya? Entonces ustedes aquí en bloques aprietan, ¿cierto? Y se van a texto, ¿ya? Presionan continuar y le aparece la parte donde yo puedo programar y crear mis propios programas en Arduino, ¿ya? ¿Preguntas, dudas? ¿No les quedó claro? También hay otra, dice, si quiero crear una función, ¿debo hacerlo dentro o fuera de los setup lab? Además, ¿existen librerías estilo NumPy que permitan trabajos de datos más eficientes? Sí, la librería las vamos a ver un poco después, que existen millones de librerías para absolutamente todo lo que quiera. Por lo general,
aquí el trabajo de datos es súper eficiente porque está todo programado en C, en lenguaje de súper bajo nivel. Python también es un lenguaje de un poco más alto nivel, no es como C, ¿ya? C es muchísimo más rápido que Python, por lo general, ¿ya? Pero sí, existen diferentes librerías y cuando yo quiero crear funciones, que los vamos a ver después, cómo crear funciones, en la próxima clase, se crean aparte después de el void loop, ¿ya? La idea es que las funciones no estén dentro del void, sino que fuera. Además, conoce algunos comandos de acceso rápidos para Tinkercad, así borrar cosas sin presionar el basurero. Por lo general no. Por lo general aquí, claro, hay que presionar aquí eliminar para borrar lo que haya escrito, ¿ya? También se puede el botón suprimir, ¿ya? El botón suprimir funciona para suprimir, o el botón de aquí basurero. El botón suprimir de su teclado o el basurero, si es que lo necesita. También preguntan, ¿C o Fortran? El Fortran es para otro tipo de cosas, era más para matemáticas y operaciones de ese tipo, y era bastante más complicado. Yo le recomendaría, si quiere aprender un lenguaje, C, es mucho más útil. De hecho, C todavía se utiliza y Fortran ya quedó en el olvido. Entonces, obviamente, C es mucho más, C++ es mucho más, es un mejor lenguaje. Y la última, ¿por qué no conectó el LED al power? No conecté el LED al power por lo siguiente. Lo que va a hacer el código, yo por ejemplo aquí tengo un diagrama de conexión, ¿ya? Este LED yo lo puedo conectar a cualquiera de las salidas digitales, eso es transparente, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa? Yo voy a definir esto, después cuando veamos el programa, voy a definir esto como una salida, ¿ya? Por lo tanto, yo a esta salida le voy a entregar 5 volts o le voy a quitar los 5 volts cuando yo quiera, ¿ya? Si yo lo conecto directamente al power, ¿ya? Si yo lo conecto directamente a los 5 volts, yo este LED no lo puedo controlar, ¿ya? ¿Por qué? Porque el puerto de 5 volts lo que hace es todo el tiempo enviar los 5 volts, ¿ya? Por eso lo conecté al 13 y no lo conecté a la salida de 5 volts de potencia. Eso es para alimentación continua, ¿ya? Y cuando yo quiero controlar cosas de forma digital, lo tengo que poner aquí en los pines de salida digital. ¿Alguna otra duda? Solo eso, profe. Ya, perfecto. Entonces, como les dije, vamos aquí a código. Ojalá todos estén siguiendo, si no, lo hacemos de nuevo en esta parte que dice código, ¿ya? Y aquí aparece el siguiente código de ejemplo, donde yo tengo un void setup, ¿ya? ¿Qué es lo que hace este void setup? Acuérdense que yo les dije, les mandé un diccionario de Arduino, ¿ya? Y este diccionario tiene todas las palabras de Arduino, ¿ya? Entonces, pinmode lo que hace es definir, ¿ya? El modo, la traducción al español de pinmode, esto lo que hace es definir el modo de mi pin, de un pin de Arduino de un cierto tipo, como salida, output, o como entrada, input. En este caso, yo como lo que quiero hacer es una acción, quiero accionar este LED, quiero modificar el estado de mi LED, lo tengo que poner como una salida, porque el Arduino va a realizar una acción hacia afuera, ¿ya? En este caso, yo tomé el pin número 13. Como se fijan aquí, voy a guardar el código. El pin número 13 es el que está accionando sobre este LED, ¿ya? Y en la parte negativa va a ground, ¿ya? Como se recuerdan, la resistencia 220 ohms de la clase pasada, un LED de color rojo, azul, da lo mismo, ¿ya? Y va al ground. Pero esa es la idea de poner en este pin número 13 y no ponerlo en el 5 volt, ¿ya? En el código, primero yo definí, hago mi definición. Cuando se enchufa el Arduino, lo que va a hacer es poner el pin 13 en modo output, ¿ya? Y no va a hacer absolutamente nada con los otros pins. Ya lo único que voy a hacer es poner en output el pin número 13. Y luego viene mi programa. ¿Qué es lo que va a hacer mi programa?
de nuevo, traducción al español de este lenguaje Arduino que ustedes tienen o van a tener en su poder ya después con esta presentación. Digital Write lo que hace es escribir sobre este pin. Es decir, yo le envío una acción o le mando una orden a este pin, ¿ya? Yo escribo sobre él. ¿Y qué es lo que voy a escribir? High. Es decir, yo le voy a decir al pin número 13, entrega 5 volts, ¿ya? Luego hay una instrucción de delay y bueno, este entrega 5 volts, es decir, en poner high, ¿ya? Entregar 5 volts. Luego hay un delay, el programa queda así, queda en ese estado por 1000 milisegundos, que corresponden a un segundo, ¿ya? Es decir, el LED se mantiene encendido por 1000 milisegundos y luego de que pasó ese tiempo, yo le digo nuevamente digital write, escribo algo, le mando una orden al pin número 13, le mando una orden al pin número 13 y lo que le digo es ponte el low, ¿ya? Es decir, anda a 0 volts, o sea, deja de alimentar el LED. Nuevamente le digo a mi Arduino, quédate así, quédate con esta orden por un segundo y como estamos, acuérdense del gato en el loop infinito, ¿cierto? Esto se va a ir repitiendo. ¿Alguna pregunta? No, hicieron una, pero ya respondieron. Ya, perfecto. Sí. Muchas gracias. Muchas gracias. Entonces, vamos a ver si lo que yo digo es verdad. Aquí pueden ver si miento o no miento. Existe un botoncito que se llama iniciar simulación, ¿ya? Y en este iniciar simulación, lo que yo voy a hacer es correr el programa, ¿ya? Va a simular como si yo tuviera una placa real y un LED real en mi casa, ¿ya? Yo presiono aquí iniciar simulación, ¿ya? Inicializando, guardo el código y miro lo que el LED está haciendo. ¿Se fijan que yo no mentía? Por primera vez en mi vida no he mentido. Y lo que está haciendo el Arduino, ¿cierto? Se conectó al cable de poder y el pin número 13 le está dando la orden al LED de encenderse por un segundo y de apagarse por un segundo. Aquí lleva la cuenta del tiempo, este es el tiempo del simulador, ¿ya? Ese un segundo no es un segundo real porque mi computadora está funcionando un poco lento, ¿ya? Pero básicamente es un segundo se apaga, se prende, un segundo se apaga, un segundo se prende, un segundo se apaga. ¿Qué es lo que yo le estaba diciendo? Y se acuerdan del gatito cuando les dije que este void loop solamente se detiene cuando yo apago el Arduino o cuando yo lo desenchufo, lo apago o cuando yo lo reseteo. En este caso, al detener simulación, ¿cierto? El Arduino se desenchufa y el programa no se ejecuta. ¿Ya? ¿Alguna duda, pregunta? Sí. Jorge Navarrete dice, ¿cuál es el delay mínimo? El delay mínimo va a depender de cuál es el temporizador que usted esté utilizando, ¿ya? Usted puede tener delay de microsegundos en la placa Arduino, ¿ya? ¿Por qué? Eso tiene que ver mucho con el clock, ¿ya? El clock de este Arduino y los temporizadores que utiliza, ¿ya? En el caso del Arduino, está utilizando un clock de 16 MHz, ¿ya? Y si usted hace la división 1 dividido 16.000, que son los 16 MHz, eso le va a dar el tiempo mínimo que usted tiene en conteo de reloj, ¿ya? Si yo estuviera utilizando un reloj mucho más grande, un cristal de mucha más velocidad, por ejemplo de 160 megas, como por ejemplo el ESP, ¿ya? Que tiene un clock de 160 megas, el delay mínimo es mucho más pequeño, ¿ya? Porque es 1 dividido 160.000, ¿ya? Entonces, ese es más o menos el delay mínimo. Tiene que ver mucho con la velocidad de procesamiento del Arduino, o que es su capacidad de contar. Y en eso está dado por el cristal, ¿ya? Y es que funciona a 16 MHz, y el cristal es esta cosa que ven aquí, ¿ya? En la placa real Arduino, esa cosa ovalada que ven, eso es el cristal, y se puede overclockear, ¿ya? Es decir, yo una placa Arduino, yo le puedo retirar esto, y yo le puedo poner un cristal mucho más potente, ¿ya? Hasta un cierto límite, por supuesto, no infinito, no puedo ponerle un cristal de 3 GB Hz, ¿ya? Hasta un cierto límite usted puede ponerle, por ejemplo, uno de 20 MHz y va a ser su placa Arduino mucho más rápida, ¿ya?
Maximiliano pregunta, ¿cómo el microprocesador cuenta el segundo? Lo cuenta a través de clock, ¿ya? Este oscilador lo que va haciendo es entregando señales, ¿ya? Voltaje positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo. Y en un tiempo constante, ¿ya? Por ejemplo, cada 1 milisegundo yo le voy diciendo al Arduino, pasó un milisegundo, 2 milisegundos, 3 milisegundos, 4 milisegundos, ¿ya? Y él los va almacenando, ¿ya? Entonces, ¿cómo lo hace? Es desde que el Arduino comienza, este cristal oscilador, empieza a oscilar con una velocidad constante y cada uno de esas oscilaciones representa un periodo de tiempo, ¿ya? Y así es como va contando. Por ejemplo, si yo hago 5 oscilaciones de 1 milisegundo, son 5 milisegundos. En este caso, ¿cierto? Es 1 dividido 16 MHz, que no tengo el número aquí en la memoria, pero háganlo ustedes y ese es el delta T, ¿ya? El periodo que cuenta el Arduino. Diego Abarca dice, ¿qué significa GND en el Arduino? GND significa ground, es la tierra, ¿ya? Es decir, para efectos básicos de Arduino, este es el lado negativo, ¿ya? De la batería. Y cualquiera de estos pines es el lado positivo de una batería. Sergio dice, ¿cuáles son todas las potencias que se pueden entregar de salida? ¿Y cuáles son sus respectivos nombres? Ya, como vimos en la clase pasada, si mal no me equivoco, en las características eléctricas del Arduino, ¿ya? Arduino lo máximo que puede entregar, ¿ya? Son 40 miliamperes por cada pin, lo máximo que puede entregar un pin son 40 miliamperes, ¿ya? 5 volts, 40 miliamperes, ¿ya? Y la multiplicación de eso da la potencia máxima, ¿ya? Ahora, todos los pines en conjunto, al mismo tiempo funcionando, también tienen un límite, que si mal no recuerdo eran 300 miliamperes, ¿ya? Por lo tanto, esas son las potencias máximas que el Arduino puede entregar, que no son muchas, no es una gran potencia. Arduino no se caracteriza por entregar alta potencia, ¿ya? Arduino solamente sirve para hacer control de cosas, no para entregar potencia. Y eso, como lo vimos en la clase pasada, se hace adjuntar usando Arduino como el control y otros dispositivos que manejan las cosas con más potencia. ¿Alguna otra duda? Sí, Felipe dice, ¿se puede enviar un voltaje negativo? Sí, se puede enviar voltajes negativos, pero para eso los voltajes negativos van a depender de qué conversores usted tenga después, ¿ya? Hay dispositivos que cambian los más 5 volts a menos 5 volts, ¿ya? Pero es cosa de invertir la polaridad del objeto que usted esté utilizando también, ¿ya? Hay dispositivos para cambiar, por ejemplo, este Arduino yo puedo adjuntarlo, ¿cierto? Con un conversor que se llaman DC-DC, ¿ya? Y estos conversores DC-DC lo que hacen es tomar estos 5 volts y convertirlos en otro voltaje, ¿ya? Y estos voltajes pueden ser, por ejemplo, entre menos 5 volts y 5 volts, menos 5 volts 0, incluso pueden aumentar el voltaje, siempre disminuyendo la corriente, ¿cierto? Para mantener la misma potencia. Pueden, por ejemplo, entregar 15 volts y menos 15 volts, etcétera, ¿ya? Y esos se llaman conversores DC-DC y esos se venden también en el mercado y usted los puede encontrar en diferentes precios, diferentes potencias y diferentes voltajes. Ya, voy a decir la última porque igual hay un poco más de preguntas, pero a ver, voy a quedar en esta, en Ignacio. Dice, ¿de qué depende el overclock que puede realizarse al Arduino? Bueno, el overclock depende de la capacidad de este rectángulo grande que es mi microcontrolador, ¿ya? Y este microcontrolador solamente tiene un tope de clock, ya tiene un tope que su procesador es capaz de procesar, ¿ya? Y en general los overclock que se hacen son entre 20 MHz, de 16 a 20 MHz, ¿ya? ¿Por qué? Porque después, por mucho overclock que yo tenga aquí, por un cristal muy, muy rápido que yo tenga, el microcontrolador no es capaz de procesar esa instante información tan rápido, ¿ya? Porque son recursos limitados, ¿ya?
y ahí ese es mi máximo de overclock, ¿ya? Estado por este dispositivo, por el microcontrolador que es el Atmel, ¿ya? Eso. Entonces, continuamos. Entonces ahora vamos a algo que se llama los bucles de control, ¿ya? Que es algo básico para todo lo que es programación. Y este bucle los bucles de estructuras de control sirven para ver condiciones y ver cómo yo ordeno mi programa, ¿ya? Yo ordeno lo que voy a hacer. Entonces existen diferentes tipos, ¿ya? Uno de ellos es el if, else, else if, ¿ya? Que en español traducido sería si, o si es que no pasa, ¿ya? O si no. Es un test lógico que lo que hace es comprobar si una afirmación es verdadera o no, ¿ya? Y dependiendo de si esta afirmación es verdadera o falsa, él realiza una acción o no la realiza, ¿ya? Entonces vemos aquí un pequeño ejemplo. Yo aquí tengo un si, un if, ¿ya? Con una cierta condición. Por ejemplo, si son las 6 de la tarde, que esa es la condición, entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Es conectarme a Zoom para venir a esta clase. Si no son las 6 de la tarde, ¿ya? O otra condición, ¿ya? Otra condición, si son las 7:30 de la tarde, yo realizo otra acción, que es desconectarme, ¿cierto?, de la reunión para ir a hacer lo que yo tenga que hacer. Y else es cuando ninguna de las dos se cumplen y yo quiero hacer, y cuando cualquier otra cosa pueda suceder. Por ejemplo, no son las 6 y no son las 7:30, puede ser entonces cualquier otra hora, puede ser la 1, 2, 3, 4, etcétera, ¿ya? Y yo realizo otra acción, sea lo que sea que ustedes estén haciendo, ¿ya? Por ejemplo, en la mañana dormir, etcétera. Vivir la vida feliz sin este curso, ¿ya? Entonces, la estructura de este if, ¿ya? De este bucle de control, ¿ya? Es comprobar si algo o una condición es afirmativa o negativa, ¿ya? Y actuar al respecto. Tenemos otra, que es el switch case, que esta se utiliza solamente cuando debemos elegir una entre varias opciones, ¿ya? Por ejemplo, si yo, ¿qué me voy a poner hoy día? ¿Ya? Tengo la opción 1, ¿ya? El valor 1, la misma ropa de ayer, si es que está más cerca. Valor 2, algo nuevo, si es que voy a salir, por ejemplo. O algo limpio, si es que tengo que salir de la casa. O el valor 3, me quedo en pijama, si es que estoy en cuarentena, ¿ya? Etcétera. Yo tengo la idea de utilizar el switch, o cuando yo utilizo este switch, es cuando yo tengo opciones, ¿ya? Por lo general esto se utiliza cuando yo hago paneles, ¿ya? Cuando yo hago paneles y tengo diferentes opciones, por ejemplo, presionar 1 para ir a un menú, presionar 2 para hacer tal cosa, presionar 3 para, etcétera, ¿ya? Entonces yo tengo un cierto número de opciones, los cuales yo debo elegir. Y ahí se usa el switch, y se usa de esta manera. Switch, la variable, ¿cierto? Por ejemplo, el botón que yo voy a utilizar y qué hacer en el caso de que se presione 1, se presione 2, se presione 3, ¿ya? Un ciclo for, el ciclo for lo que hace es ejecutar este programa, ¿ya? Por un número definido de veces, ¿ya? Por ejemplo, aquí lo que yo estoy haciendo es imprimir o enviar un mensaje, ¿ya? Un número definido de veces. En este caso son 100 veces. Y la sintaxis es como ustedes ven, ¿cierto? Se define un contador, ¿ya? Un integer. Este integer, ¿cierto? Que son números enteros, ¿ya? Se define el número entero de que empieza la cuenta en 0 y llega hasta 99, ¿ya? Con incremento de 1, voy contando de 1 en 1, eso es lo que significa esto que está aquí adentro, ¿ya? Entonces cuento 0, 1, 2, 3, 4 hasta 99. Y esas 100 veces, porque entre 0 y 99 hay 100, ¿cierto? Estas 100 veces lo que hago es imprimir o mandar un mensaje, ¿cierto? Que imprimo yo el número, ¿ya? Entonces, ¿cuándo se usa el for? Cuando yo sé cuántas veces tengo que repetir algo, ¿ya?
cuando no sé cuántas veces tengo que repetir algo, ¿ya? Yo uso una estructura del tipo while, ¿ya? Perdón, aquí, bueno, una estructura del tipo while, ¿ya? Existen dos tipos de while, ¿ya? Una que se llama do while, ¿ya? Que es primero realizar la acción, primero mandársela a embarrar y después probar si es que estuvo bien, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hace este do? Cuando yo llegue aquí en mi línea de código, voy a ver el do, ¿ya? Va a realizar la acción y después voy a preguntar si es que las condiciones son las ideales, ¿ya? O si es que las condiciones que yo quiero se cumplen, ¿ya? Por ejemplo, yo quiero encender un motor o yo quiero echar a andar el auto siempre y cuando mi perro no esté debajo de él, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el problema con este do, cierto? Que lo que va a pasar es yo voy a echar a andar el auto y después yo me pregunto si el perro está debajo del auto o no, ¿ya? No lo pregunto antes. La otra estructura, que la voy a escribir aquí porque no está escrita, es el while. Y aquí yo voy a tener while condición. Aquí lo cambio por condición. Abro paréntesis y cierro paréntesis. Entonces, este while, que es diferente al do while de arriba, este de abajo, voy a pluma. Este es diferente al de ahí arriba, ¿ya? Primero pregunta y después realiza la acción. Es decir, primero yo reviso si mi perro está abajo y si él no está, entonces yo realizo esta acción, ¿ya? ¿Se fijan? En todo caso, las dos se ocupan para el mismo tipo de problemas, o más o menos los mismos tipos de problemas, y es cuando yo no tengo un número definido de repeticiones para esta acción. Diferente a lo que pasó con el ciclo for, ¿cierto? Donde yo tengo un número determinado. En el while, yo no tengo un número determinado. Yo no puedo saber cuánto tiempo se va a demorar el perro en salir debajo del auto, yo no puedo saber ese tipo de cosas. ¿Ya? Yo no sé cuántas veces esto se va a repetir. Lo único que yo sé, ¿cierto?, es que cuando se cumpla esta condición, yo tengo que hacer esto. ¿Ya? ¿Preguntas sobre esto? Que es un poco más pesado de entender. Quizás con los ejemplos después se va a entender un poco más. ¿Hay preguntas por el momento? No exactamente de esto, pero por ejemplo Mauricio había preguntado algo sobre Tinkercad. Me pregunta si Tinkercad o Arduino IDE permite ejecutar instrucciones paso a paso para buscar errores o comportamientos variables. No, por lo general no entrega los errores. Hay otro tipo de editores de programas que sí entregan los errores, por ejemplo el VS Studio, él entrega los errores y el Arduino IDE, por ejemplo, él entrega los errores, pero Tinkercad no. Luego está Joaquín Morales, que pregunta también cuál es la función de las llaves en los códigos. Ya, Y varias personas aquí también le respondieron acerca de eso. Por lo general, las llaves, ¿cierto? Las llaves sirven para delimitar, tal como lo vimos con el caso del C++, ¿ya? El C++ delimita el inicio y el fin de un bucle de instrucciones. Es más que nada para ordenar tu código, ¿ya? Y es necesario porque C++ lo entiende así, si no lo hace, o sea, el lenguaje Arduino lo entiende así, ¿ya? Si no delimitas con estos paréntesis, ¿ya? El Arduino no va a saber dónde empieza o dónde termina, por ejemplo, este if. No va a saber dónde empieza o termina este else if, ¿ya? Es para delimitar este bucle. ¿Algo más? Carlos dice, ¿qué hacía Switch exactamente? Ya, el switch lo que hace es ver cuál opción tú elegiste.
¿ya? Por ejemplo, imagínate que tienes un panel de botones, ¿ya? O por lo general eso es lo que sucede o para lo que se usa. Yo tengo un panel con botones y hay una pantalla que me dice opción 1, por ejemplo, ir a ver el tiempo. Opción 2, ir a menú. Opción 3, ir a exit, ¿ya? Entonces, para eso sirve el switch. Cuando yo tengo diferentes opciones, ¿ya? Yo tengo que elegir una y la acción que se va a realizar va a depender de mi opción, ¿ya? Para eso se usa el switch. Ojalá haya quedado claro. Y por último, no, espere. Gabriel Pérez dice, en el do while, si cumple la condición al final, ahí saldría el loop. Así es. Si se cumple la condición, sale del loop, ¿ya? Primero lo hace y después pregunta si es que tiene que seguir haciéndolo, ¿ya? Y aquí por último, Ignacio González dice, en el uso del switch, ¿podría, por ejemplo, cambiar los colores del LED? En el uso del switch, bueno, por lo general, en este caso, ¿ya? En el caso del switch, voy a mantener aquí, ¿ya? En el caso del switch, imagínense que tuviésemos distintos LED, ¿ya? Distintos LED, uno rojo, uno amarillo, por ejemplo, ¿ya? Y tuvieron dos pulsadores, ¿ya? Que son botones. Pulsador es un botón, ¿ya? Pulsador 1, pulsador 2, ¿ya? Ahí está. Pulsador 1, pulsador 2. En este caso, ¿cierto? Para lo que me serviría el switch es para preguntar lo siguiente. Yo estoy leyendo, ¿ya? Yo estoy leyendo mis pulsadores. Entonces, yo tengo dos selecciones. Si yo presiono el pulsador 1, por ejemplo, si yo presiono este pulsador, se enciende el LED rojo. Si yo enciendo este pulsador número 2, yo enciendo este LED amarillo, ¿ya? En este caso, ¿cierto? En el programa, que como vamos a ver un poco después, si esto requiere práctica, no es, como vamos a ver después en diagrama flujo, ¿ya? Yo hago un programa, ¿cierto? Que cuando yo pulse este botón 1, ¿ya? Lo que va a hacer es activar el pin 13 para iluminar el LED rojo. Entonces, la condición o el switch, ¿cierto? Es si yo presioné 1, entonces alumbrar el LED rojo. Si yo presioné 2, ¿cierto? Entonces darle energía, por ejemplo, al pin 2 y encender el LED verde, que yo lo veo amarillo, yo creo que estoy daltónico y ese es el problema, ¿ya? No, es amarillo, sí. Entonces, si yo presiono el botón 2, darle energía al pin 2 y encender el verde. Para ese tipo de casos sirve el switch, ¿ya? Cuando yo tengo una cierta cantidad de elecciones y yo debo hacer una acción dependiendo de mi acción. En este caso, claro, no se va a cambiar este LED, ¿ya? Pero se va a activar un LED diferente. ¿Algo más? No, solo eso. Ya. Entonces, sigamos. Bueno, aquí se puede usar, por ejemplo, el Tinkercad, ¿ya? Para utilizar estos bucles, ¿ya? Y vamos a hacer el primer ejemplo y los demás, bueno, debido al tiempo no sé si lo alcanzamos a utilizar, ¿ya? El primero es encender 4 veces el LED por 0,5 segundos. Esto quiere decir encender y apagar el LED medio segundo, claro, solamente 4 veces, ¿ya? ¿Qué es lo que yo tengo que analizar acá? ¿Ya? Lo que yo tengo que analizar acá es que yo conozco el número de veces que lo debo hacer. Y acuérdense de lo que yo les dije, que lo pueden después repasar en los videos, ¿cierto? Es que cuando yo conozco el número determinado de veces que yo debo ejecutar una acción, lo que me conviene, ¿cierto? Es el ciclo for, ¿ya? Cuando debemos ejecutar algún número definido de veces. Por lo tanto, aquí me están diciendo encender 4 veces un número definido de veces, un LED por 0,5 segundos, ¿ya? Si nos vamos a nuestro Tinkercad y vamos a utilizar el mismo esquema, el mismo programa, etcétera, ¿ya? Si nos vamos acá, ¿ya? ¿Cómo yo haría esto en programa? Ya voy a matar los botones, voy a dejar lo más simple posible esto.
Vamos a meter esto también, ¿ya? Entonces, vamos a código, igual que la vez pasada, ¿ya? Y aquí en void loop, ¿ya? Yo pongo for, acuérdense de cómo era el up, aquí, yo puedo incluso copiar acá, acuérdense que copiar siempre es bueno, siempre y cuando uno sepa cómo hacerlo. Perdón, copié, por ejemplo aquí copié mal. Por ejemplo, for int igual 1 a i menor que 3. ¿Y por qué menor que 3? Porque yo voy a hacerlo, va a ser 1, ¿cierto? 0, va a contar 1, 2 y, perdón, menor que 4, porque va a contar 0, 1, 2, 3, y ese es el último que es menor que 4. Y cuando llega a 3, él va a salir, ¿ya? Fin, y cerramos el for con este paréntesis. ¿Y qué es lo que decía? Solamente 4 veces encender, no 1000 milisegundos, sino que 500 milisegundos por medio segundo, ¿ya? 500 milisegundos, encender y apagar el LED 4 veces. Entonces, dentro de este ciclo for, ¿ya? Dentro de este ciclo for, lo que yo tengo, ¿cierto? Es que yo voy a hacer 4 veces lo que esté dentro de este bucle, ¿ya? Solamente 4 veces. 0, 1, 2, 3. Porque ahí se cumple que este i es menor que 4. Solamente hasta 3, ¿ya? Entonces, yo voy a iniciar la simulación. 1, 2, 3, 4. Perdón. Voy a tener simulación. Entonces, dentro de este ciclo for, ¿cierto? Hasta que i es 4, ¿cierto? Y por i igual 0. Bueno, voy a definirlo fuera. Uno, 2, 3, 4. Ya. Pequeño problema. Bueno, después se lo envío porque si no, no voy a alcanzar a terminar la clase. La cosa es que, como se fijan aquí, ¿ya? Como se pueden ver acá, cuando yo quiero repetir algo 4 veces, ¿cierto? Lo que yo tengo que hacer es un ciclo for, ¿cierto? Que me va a limitar dentro de este corrida del algoritmo, ¿cierto? Dentro de esta corrida del bucle, que solamente va a pasar lo que está aquí adentro 4 veces, ¿ya? Y luego de estas 4 veces, ¿cierto? Yo voy a hacer, por ejemplo, un delay 100.000, ¿ya? Para que ustedes lo vean un poco más claro. 2, 3, 4. Y luego el LED, ¿cierto? Se mantiene apagado por un tiempo, ¿cierto? De 10 segundos, ¿ya? Entonces, aquí lo que está pasando es que yo entro a este ciclo for, ¿ya? Enciendo el LED 1, 2, 3, 4 veces, y luego de que yo enciendo estas 4 veces, lo que hace el delay, ¿cierto? Es mantenerlo apagado por 10 segundos, ¿ya? Existen, bueno, están los otros ejemplos, por ejemplo, encender el LED si la cantidad de veces que se ha encendido es menor que 4, o encender el LED solamente los 5 primeros segundos, ¿ya?
para encender el LED solamente los 5 primeros segundos, existe una función, ¿ya?, del Arduino que se llama milis, ¿ya? Y como les dije, el lenguaje Arduino, esta función milis, perdón, esta función milis de Arduino, ¿ya?, si nos vamos a la página que yo les mostré hace un tiempo, ¿ya?, esta palabra milis lo que hace es devolver la cuenta en milisegundos que han pasado desde que la placa Arduino comenzó a correr el programa, ¿ya? Entonces, después de este conteo puede durar máximo 50 días, ¿ya? Por lo tanto, si yo ocupo esta función, lo que voy a hacer con un while, ¿ya? Voy a hacerlo con un while milis sea menor, es decir, mientras el tiempo que ha pasado desde que yo encendí esta placa Arduino es menor que 4000, ¿ya? Lo que yo voy a hacer es encender el LED. Luego de que pasen estos 4000, ya, 4000 milisegundos, ¿cierto? Que son 4 segundos, yo voy a salir de acá, ¿ya? Voy a salir de este while y por lo tanto el LED me va a quedar apagado, ¿ya? Hola. Entonces, ¿qué hace este mile? Este mile lo que hace va contando cuánto tiempo la placa ha estado encendida, ¿ya? Entonces, encender solo los 5 primeros segundos del LED. Es decir, yo enciendo la placa, se mantiene 5 segundos, en este caso 4 o 5 segundos encendida, ¿ya? Y luego de los 5 segundos sale y se mantiene apagada. Entonces, si yo hago run, ¿ya? 2, bueno, aquí está contando los milisegundos, 1, 2, está un poco lento. Vamos a detener, vamos a poner menos milisegundos, por ejemplo, solamente 1 segundo. Vamos a iniciar la simulación. Se encendió durante 1 segundo, ¿ya? Y luego se mantuvo apagado, como ustedes pueden ver, ¿ya? Entonces, cada uno de estos bucles de control, ¿ya?, sirve para diferentes tipos de cosas, ¿ya? Y yo cada vez que, por ejemplo, encienda mi placa, yo la desconecté y ahora la volví a encender, el LED se va a mantener encendido, ¿cierto?, durante 1 segundo y después el LED se va a apagar, ¿ya? Esto, por ejemplo, esta luz on está aquí, que viene con el Arduino, hace esa función, ¿ya? Por ejemplo, para indicar que un dispositivo se viene encendiendo. Entonces, como ven, los diferentes bucles de control, el while, el for, etcétera, sirven para diferentes cosas, ¿ya? Yo puedo usar, por ejemplo, para hacer este programa o para hacer el otro, yo puedo ocupar while y for, o cualquier otro tipo de bucle de control, ¿ya? La ideal es que ustedes busquen el que más les convenga a ustedes, ¿ya? No está sesgado a un tipo de bucle para hacer un tipo de programa, ¿ya? Yo puedo hacer lo mismo con while, con for, dependiendo de cómo yo los use, ¿ya? Vamos a pasar más rápido aquí, porque queda poco tiempo para que alcancen a ver las preguntas. Además, Arduino, ¿ya?, puede usar librerías, ¿ya? Las librerías son programas que nos hacen la vida más fácil. ¿Por qué? Porque estos programas pueden ser utilizados por Arduino, ¿ya? Existe, por ejemplo, una librería, ¿ya?, que tiene todos los comandos. Las librerías son como diccionarios, ¿ya? Diccionarios con comandos para poder utilizar dispositivos externos con Arduino, ¿ya?
como por ejemplo este sensor que vimos la clase pasada, el sensor de ultrasonido, ¿ya? Y este sensor de ultrasonido podemos utilizar o incluir una librería que se llama HCSR04, donde yo tengo todos los comandos necesarios para utilizarlo, ya para leer lo que él está viendo, ya que en este caso es distancia. Y estas librerías yo las puedo bajar, yo las puedo descargar, ¿cierto? Y utilizar después con mis dispositivos, ¿ya? Y vamos a ver en el proyecto final de este curso cómo utilizar esta librería con el Arduino, ¿ya? Entonces, hay una cosa que sirve para programar, y esto es muy importante que lo tengan en mente, ¿ya? Que son los diagramas de flujo, ¿ya? Los diagramas de flujo existen en diferentes disciplinas, no solamente en la informática o en la ingeniería eléctrica, sino que también en la ingeniería de procesos, etcétera. Y estos diagramas de flujo, para lo que sirven es para ordenar las ideas, ¿ya? Cuando uno quiere llegar a un programa, ¿ya? Y resolver un problema de programación, ¿ya? Y lo que hace es representar este problema de forma gráfica, ¿ya? Y una vez que este problema esté representado de forma gráfica, se puede llevar a código muy fácilmente y muy rápidamente, ¿ya? En este caso, por ejemplo, aquí tengo un problema de la vida real, ¿cierto? Si la lámpara no funciona, ¿qué es lo que yo debería hacer, ¿cierto? ¿Cómo mi cerebro debería pensar? Primero reviso, me pregunto, ¿estará enchufada? Voy a revisar. Si no está enchufada, bueno, la enchufo, ¿ya? Pero si no está enchufada y sigue no funcionando, tengo que ir a buscar o buscar otra solución. Entonces, ¿qué podría yo pensar? La lámpara estará quemada. Si la lámpara está quemada, entonces yo cambio la ampolleta y podría funcionar. Pero si la lámpara no está quemada, ¿cierto? Y ya estaba enchufada y no está quemada, lo único que puedo hacer es hacerme bolita y llorar y llamar a alguien que compre otra ampolleta, ¿ya? Entonces, esto ayuda, ¿cierto? A de cierta forma organizar nuestro pensamiento, ¿ya? Y como van a ver, esto se pasa directamente o muy rápidamente al programa. Una vez que ustedes tienen este diagrama de flujo, yo puedo pasar directamente al programa muy rápidamente. ¿Por qué? Porque las ideas de mi solución ya están bastante ordenadas, ¿ya? Entonces, alguna norma, una cierta normativa para que ordenemos este diagrama de flujo. Primero, este óvalo, ¿cierto? Es el inicio y el final de un proceso o un programa, ¿ya? Siempre el inicio de un programa, ¿cierto? Cuando yo comienzo, se hace con un óvalo. Después existe una línea de flujo que siempre tiene que ir con una flecha hacia donde yo voy, ¿ya? Por ejemplo, aquí, la línea de flujo, ¿cierto? Siempre estuvo hacia abajo. Primero la lámpara no funcionó, ese fue mi comienzo de mi programa, ¿cierto? Luego yo fui a revisar si estaba enchufada la lámpara y después si estaba quemada la ampolleta. Se fijan que después de que, si yo revisé si la ampolleta estaba quemada, yo no me devolví a revisar si estaba enchufada, ¿ya? Yo seguí mi flujo, es decir, es en una dirección, ¿ya? Y esa dirección la da la flecha, ¿ya? La punta de la flecha. Por lo tanto, es muy importante esto, porque si yo no pongo la punta de la flecha, yo no sé hacia dónde debe ir mi programa, ¿ya? Entradas, salidas, ¿cierto? Que representan lecturas de proceso, impresión. En este caso, para este curso, pequeño curso de 5 días, no lo vamos a utilizar, ¿ya? Luego hay un proceso, ¿ya? Este proceso es decir, qué operaciones yo hago, qué es lo que yo voy a hacer, y ese sí lo vamos a utilizar. Y este rombo, ¿cierto? Este rectángulo es proceso y el rombo es una decisión o una pregunta. Es una pregunta que yo me voy a hacer para analizar si son verdaderos o falsos, ¿ya? Si yo cumplí o no cumplí. En este caso vamos a hacer el diagrama de flujo del LED, ¿ya? Donde yo tengo en un inicio está todo apagado, la placa está apagado, etcétera, ¿ya? Cuando yo comienzo el programa, lo primero que yo tengo que hacer es definir un pin, ¿cierto? Como output, ¿ya? Eso es lo que yo voy a hacer. Entonces, lo que hago yo es, ok, enchufo el Arduino, ¿ya? Y lo que hago primero es encender el LED, ¿ya? Luego yo me pregunto,
pasó un segundo, si no ha pasado un segundo, entonces yo continúo con el LED encendido, ¿ya? Y si pasó un segundo, lo que yo hago es apagar el LED, ¿ya? Luego, siguiente cosa que yo hago es me pregunto, con el LED apagado, se fijan aquí en el rectángulo, lo que yo hago es realizar una acción. Luego, con el LED apagado, ¿ya? Yo me pregunto, pasó un segundo, estuvo el LED apagado un segundo, si no pasó el segundo, yo continúo con el LED apagado, porque es lo que me dice que mi programa que yo debería hacer. Y si es que llegó a pasar el segundo, entonces yo enciendo el LED nuevamente. Y así el LED está en constante, encendido y apagado permanente, ¿ya? Se fijan, este es mi diagrama de flujo. Así es como yo ordené mis ideas. Y luego, pasar al programa es bastante fácil porque todo lo que está aquí arriba, en definiciones y comienzo de programa, yo lo hago en el setup o en la definición de variables, es decir, de aquí hacia arriba, y todo lo que tiene que ver con el programa, ¿cierto? Con mi razonamiento, lo hago en el void loop. Es decir, enciendo el LED, ¿cierto? Digital write, el 13 high, es decir, yo enciendo el LED, hago lo que digo aquí, después espero un segundo, que pase un segundo, y cuando pasa un segundo, apago el LED, apaga el LED. Pasa un segundo, digital write, el 13 a low. Después, si no pasa un segundo, ¿cierto? Me quedo aquí, y si pasó un segundo, ¿cierto? Voy nuevamente, como esto es un void loop, voy a el digital write high. 3. Como se fijan, aquí el diagrama de flujo lo que me hizo es ordenar mi idea y cómo yo tengo que luego estructurar mi programa. Recomendación para ustedes, siempre que tengan que hacer un programa, primero empiecen por el diagrama de flujo para ordenar qué es lo que el programa debe hacer, ¿ya? Para ordenar un poco la idea. Y bueno, ahora queda espacio para un poco de preguntas. Ya. Voy a comenzar con Millaray. Dice, ¿qué era I++? Ya, el I++ es una abreviación que usa C++ para decir, toma este número y súmale 1, ¿ya? I++, I++, o cualquier letra más, es lo mismo que decir, I es igual a I más 1. Es decir, al valor actual que tengo, tómalo y súmale 1. Por ejemplo, si yo tenía 2, súmale 1 y llega a 3. Si yo tenía 3, súmale 1 y llega a 4. Así. Este I++ es exactamente lo mismo que hacer esto, pero es una abreviación que usa C++. Y por eso tomó el nombre de C++, de hecho, por esta pequeña abreviación. Simón Sáez dice, ¿cómo se podría saber si un LED está prendido o no en código? Así hacer una secuencia de prendidos. Bueno, en el código, bueno, no se puede saber porque después en el mundo real depende de las conexiones, etcétera, ¿ya? En el caso del código, lo que se podría hacer, que no lo vamos a ver, es enviar a través del puerto serial, ¿cierto? El estado de cada uno de estos pines, ¿ya? Por ejemplo, cuál es el estado del pin 13, si es high o low, cuál es el estado del pin, y así saber si es que está entregando una energía, ¿ya? Después, si en el mundo real el LED enciende o no, eso puede depender de la conexión eléctrica, etcétera, ¿ya? Pero eso es una forma de verificar. Ahora, en el código, ahí habría que agregarle algo para verificar el estado del pin. Y eso podría ser una comunicación serial, por ejemplo, con el computador, que te envíe el estado del pin, si es que está high o en low. Creo que de ahí no hay más preguntas. Ya. Ahí sí, dice, profe, ¿hay algún similar a la función print en Arduino? Sí. Como les dije, aquí tenemos la referencia, ¿cierto? Este es nuestro lenguaje, ¿ya? Aquí ustedes van a encontrar todo serial. Bueno, aquí van a encontrar todo, ¿ya? Y todo lo que esté relacionado con el lenguaje Arduino, con este diccionario de este lenguaje. Y en comunicación hay uno que se llama serial, ¿ya? Que es la comunicación serial.
Y en la comunicación serial, ¿ya? Hay un print, ¿ya? ¿Y qué hace este print de la comunicación serial? Lo que hace es enviar lo que usted quiera a través de comunicación serial, ¿ya? Entonces, viene aquí, serial, print, ¿ya? Y esto se ocupa de la siguiente manera, serial.print, y al interior es el mensaje que usted quiere enviar a través del puerto USB del Arduino, por ejemplo, para verlo en el computador. Maximiliano pregunta, ¿cómo se cargan estos códigos en el Arduino en la vida real? Ya, en la vida real, usted lo que tiene que hacer, ¿cierto? Este conector USB, ¿cierto? Conectarlo a su computador, ¿ya? Y dependiendo del editor, ya, dependiendo del editor que se use, es como yo lo cargo, ¿ya? Por lo general, la mayor parte de los que comienzan a utilizar Arduino, lo que usan es algo que se llama el Arduino IDE, ¿ya? Y el Arduino IDE, por lo general, reconoce automáticamente el puerto donde está Arduino conectado, ¿ya? Y luego, tal como aquí había un botoncito de iniciar simulación, hay un botoncito de cargar programa en Arduino, ¿ya? Entonces usted presiona ese botón y a través del USB el computador carga el programa en el Arduino. Jorge Navarrete pregunta, ¿puedes saber la hora del Arduino? Sí, el Arduino puede saber la hora. Ahora, hay diferentes tipos, diferentes formas de saber la hora, ¿ya? Y eso va a depender de su problema, ¿ya? Por ejemplo, usted puede hacer o configurar en la partida, como uno hace con los relojes, ¿cierto? Más tradicionales, ¿ya? Que uno configura la hora de partida y luego el reloj cuenta, ¿cierto? Entonces yo le configuro manualmente cuando él comenzó, la hora que comenzó, y después Arduino se encarga solo de seguir contando el tiempo que ha pasado, ¿ya? Y entregar este reloj. Obviamente, si pasa un tiempo muy largo, porque Arduino no está hecho para eso y el clock que tiene no es infalible, ¿ya? Al pasar el tiempo va a haber un pequeño desfase entre la hora real y la hora que Arduino le va a decir, ¿ya? Va a tener que ir manualmente ajustando esta hora, ¿ya? Y eso tiene que ver con este cristal que está aquí, que no es tan preciso, porque no está hecho para dar la hora, ¿ya? Ahora, hay otra forma, por ejemplo, conectar Arduino con un módulo o con un chip que se conecte a la red de celulares, ¿ya? Y esta red de celulares le entrega la hora automáticamente. Ya Arduino se la da a usted. Por GPS, por ejemplo. GPS tiene hora universal, ¿ya? Y Arduino la puede tomar a través de un chip y comunicarla. ¿Ya? Existen varias maneras y va a depender del problema que usted quiera solucionar, ¿ya? O de lo que usted quiera hacer. ¿Alguna otra? Bueno, Alan Sambuesa preguntó algo súper parecido, dice Arduino puede contar 24 horas. Sí, como le dije, por ejemplo, esta instrucción milis cuenta hasta más de 50 días desde que el Arduino comenzó. Por lo tanto, usted puede saber con un desfase de 50 días, ¿cierto?, de cuándo el Arduino se enchufó o empezó a correr este programa. Puede contar días e incluso puede llegar a más tiempo, ¿ya? Puede contar todo el tiempo que Arduino estuvo encendido si es que hace algún ajuste con el programa, ¿ya? Pero Arduino sí puede contar. Ahora, la precisión y el nivel de confianza que pueda tener esta medición no es la mejor, porque como le digo, Arduino y el cristal no está hecho para esto, ¿ya? No es su principal función. ¿Algo más? No, creo que esa fue la última pregunta. Ya. Bueno, si pueden hacer, ustedes vean el tema de Arduino, traten de usar este simulador, ¿cierto? El Voice Setup, traten de hacer el programa ustedes, por ejemplo, ir cambiando los pines, en vez de estar conectado con el pin número 13, por ejemplo, conectarlo con el pin 6. Vean esta guía de referencia de Arduino, ¿ya? En esta guía de referencia de Arduino, por lo general hay ejemplos de códigos, ¿ya? Aquí, por ejemplo, hay un ejemplo de código. Si ustedes copian este código y lo pegan
en el Tinkercad, Arduino va a simular lo que este código hace, ¿ya? Por lo tanto, vean esta página, ya se la voy a enviar por el WhatsApp, ¿ya? Para que ustedes la tengan y vayan revisando cómo utilizar las diferentes funciones de este lenguaje Arduino. Como les digo, es tal como cuando aprenden un lenguaje, ya un lenguaje hablado de otro país, ¿cierto? Como inglés, español, francés, lo que sea. ¿Ya? Lo importante, ¿cierto?, es saber primero las palabras. Y para saber estas palabras, tienen que ir a esta guía por lo bajo. ¿Ya? Eso sería por mi parte. Mucho gusto. ¿Ya? Listo, muchas gracias, profesor, y muchas gracias por asistir a la clase. Se pueden ir retirando. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Muchas gracias. Que Gracias, estén muy bien. profe. Nos vemos mañana. Gracias por venir. Chao. Chao, profe, cuídese. Chao, gracias. Chao, que estén bien. Chao, Chao, profe, profe. gracias. Chao. Hasta la próxima. Chao, gracias. Chao, gracias. ¿El profe se fue? Se fue. Sí. Bueno, esta es la parte fea, que empezar a mandar a la gente que no se quiere ir a la sala de espera. Así. Bueno, gracias, chiquillos, por la participación en todo caso. Adiós, Fabián, nos vemos.